días, Dios los bendiga, amados hermanos. Qué gusto tenerlos a ustedes pasando la otra página del segundo semestre del año 2019. Posiblemente cuando uno es administrador o cuando uno es una persona que necesita tener orden y un planteamiento, es bueno al terminar el junio 30, que fue hace 8 días, poder hacer una evaluación de lo que es y lo que sucede con nuestra vida, con las situaciones económicas, con nuestros hijos, con nuestro hogar. Y muchas veces nuestra evaluación es muy buena, otras necesitan unos ajustes, y esos ajustes están dados por Dios, por su santa palabra. Y qué interesante, pues de parte mía, que se hizo una evaluación de la iglesia, y la iglesia, dentro de lo que ha sido el proceso de los cambios, más o menos somos 200 aquí personas, entre niños, adolescentes, preadolescentes. Pues no vienen todos los 200 cada domingo, pero somos más o menos un promedio de 200. Pero lo observado para mí quedó en esto: el 70% de esta iglesia superan, los hermanos adultos superan la edad de 50 años, 70% de 50 años, o de 41 años para adelante, seríamos así mejor diciendo. Y lo que son niños, preadolescentes, adolescentes, universitarios, profesionales, solteros, de 0 a 40 años, está entonces en el 30%. Quiere decir que hay 60 personas dentro de ese marco. Yo no sé quiénes ustedes están de 41 para arriba y los otros de 40 para abajo. Ese es un punto importante para ver en estadísticas. También estuvimos viendo las estadísticas de Colombia, cuántos millones somos en realidad, y cómo ahora se está notando que en realidad, oh sorpresa, no tenemos tantos niños. Estamos disminuyendo en natalicio, niños que están naciendo en Colombia, y la juventud también ha bajado, pero los ancianos han subido en Colombia. Ok, con esas estadísticas, también la Iglesia del Nazareno ha tenido en su nivel mundial que es importante los pastores darle plataforma, es decir, traer a los niños para que también prediquen la palabra, canten y adoren. Los preadolescentes, los universitarios, y que no se quede solo el pastor dentro de ese término. Y hoy ustedes están notando el cambio en este segundo semestre, que ya no el pastor estará dirigiendo todo, recogiendo hasta la ofrenda, sino que va a haber una forma de tener esta posibilidad de que nos prediquen jóvenes, adolescentes. Bueno, hoy tenemos el cumpleaños de nuestro querido joven Diego Rentería. Feliz cumpleaños, 16 años, va a terminar bachiller, se va para la universidad, joven, todo querido. Y tenemos aquí a un querido hermano ya mayor, 86 años, el nombre que me pasó, Alberto, nuestro hermano Alberto, gloria a Dios, 86 años. Está la diferencia de 70 años entre uno y otro. Esa diferencia se llama experiencia, ¿cierto? Correcto. Ok, ¿a quién quiero yo predicar hoy? Dios me ha dicho que hable a la juventud, divino tesoro, ya te vas para no volver. Entonces, queremos hoy hablarle a la juventud, a esa juventud que está de 15 a 40 años. Quiere decir que los demás vamos a estar dando consejos también a ellos, y vamos a estar mirando la palabra de Dios, consejos bíblicos para la juventud. Yo también fui joven y también soñaba cosas especiales. Yo soñé, por ejemplo, en tener una casa, tener unos hijos, tener una esposa. Eso ya está cumplido, ¿sí? He cumplido 42 años de casado. Sueños de tener una profesión, yo también la tuve. Sueños de tener una profesión. Sueños de tener un buen trabajo, de obtener buenos recursos. Sueños de levantar empresas. He levantado como 5 empresas. Sueños. Y he visto que la mano de Dios me ha ayudado a cumplir los sueños. Para ustedes, queridos jóvenes, le está hablando un anciano, sin pelo, con orejas grandes, pero con mucho amor para ustedes.
Así que pongan atención a lo que dice la palabra en el Salmo 119, versículo 9. Aquí, ¿cómo puede el joven llevar una vida íntegra? ¿Cómo puede el joven llevar una vida íntegra? Y el versículo nos dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Y la palabra del Señor nos dice: ¿cómo? Con guardar su palabra, con guardar su palabra. Entonces, en este momento, uno de los aspectos del consejo que tenemos para la juventud es: tengan la palabra en su mano, sea la forma como sea. Yo tengo aquí la Biblia, el libro, los 66 libros, tengo aquí una porción de Jeremías y tengo acá un celular. Aquí la tengo toda. Y hoy me estoy modernizando, vamos a utilizarla ahí. Pero usted puede bajarla, joven, en el app Biblia y en muchos app, ¿cierto? Ustedes pueden saberlo, que ahí usted puede leer la palabra del Señor. No hay otra forma que tiene Dios para ayudar a la juventud sino a través de la lectura cotidiana de la palabra. Pregunto, ¿lee la Biblia? ¿Lee el tiempo con Dios? ¿Hace reflexión de la palabra? ¿O al contrario, hemos soltado la palabra, hemos soltado la Biblia y al celular le hemos sacado el app de la Biblia? O si lo tenemos, es el que menos tenemos. Pero si hay algo que puede y que yo en mi juventud encontré, podría decir en mi adolescencia, fue aprender versículos de memoria. Prácticamente los versículos que sé de memoria ahora estuvieron en la edad de 13, 12, 13, 14, 15, 16 años aprendiendo de memoria capítulos completos y versículos completos, que cuando venía una necesidad fluían a mi mente los versículos y producían una reacción en mi ser. Uno de los versículos que me ayudó profundamente es que Dios dice que no os unáis en yugo desigual. ¿Con qué? Con los impíos. Yo no tengo que relacionarme en un asocio integral con alguien que no tiene a Dios. Y eso me sirvió para romper con unos enamoramientos raros que me dieron a mí. Y por ahí he dado testimonio sobre eso. Una situación de gustarme muchachas que no venían a la iglesia. Eso sí, movían la cola por allá en otros escenarios porque les gustaba bailar. Y yo tuve que entender que necesitaba tener a alguien que tuviera temor de Dios. Entonces, juventud, divino tesoro, si usted no lee la palabra de Dios, ¿qué lee usted entonces? ¿Qué comienza a tener en su mente? Porque uno desarrolla pensamientos por situaciones de observación, por circunstancias que le han sucedido, pero ante todo por profundidades grandes como es la palabra del Señor. Jóvenes, declaren que la palabra es la palabra de Dios. Amén, hermanos. Ok, otro aspecto que quiero que tengamos en cuenta, y estoy aquí mirando, a ver, es que estoy un poquito, ¿qué pasó por acá? Otro versículo que nos habla la palabra del Señor es que Dios está dispuesto a ayudar a la juventud. Por ejemplo, nosotros estamos en el libro de Jeremías, y en Jeremías capítulo 1 versículo 6 la palabra nos habla que el Señor escogió a un hombre muy joven, a un jovencito, tal vez así como Diego, de 16 años, y le dijo: tú vas a hablar a toda la nación de Israel, a toda la nación de Judá, y vas a hablarle porque yo lo he escogido. Pero ¿qué dijo este joven? ¿Qué dijo? Señor, ¿qué? He aquí no sé hablar porque soy ¿qué?
Niño, él se sentía todavía niño. ¿Y qué dice la palabra del Señor? ¿Que era correcto? No, no era correcto, ¿verdad? Que no se sintiera como niño, que ya era grande. Ahora, nosotros en Colombia hemos minimizado la juventud y le decimos niño a los que tienen 35 años y a las niñas que están en 30. Ay, la niña, mi niño. Pero si tomáramos de la cultura hebrea, sabe que para ellos un adulto está en la edad de 13 años. Ya puede hablar hombres, y también ahora las mujeres, porque antes había una excepción, de hablar de tú a tú. Hablemos de política, hablemos de las situaciones de este país, hablemos de las circunstancias de cómo podemos mejorar el hogar, hablemos de la situación, en fin, de un paseo y lo otro. Y el Señor está diciendo: no digas que soy ¿qué? No digas que soy un niño. Ahora, en el sentido de lo que vemos acá, es que Dios quería tomar a ese jovencito de 16 años y colocar las palabras en la boca de ese jovencito. Y el Señor hizo algo especial con Jeremías. ¿Qué hizo? En una visión, en una forma especial, ¿qué hizo el Señor? Le tocó la boca. Y le digo: ahí están las palabras. Si tienes el toque divino, si tienes el toque de Dios, no diga que eres un niño. Tú tienes la palabra. ¿Sabe que Jesús tuvo una discusión con los doctores de la ley a una edad? ¿Saben más o menos cuál fue la edad que él tuvo en el templo? De 12, 13 años, ¿cierto? Y él discutió con ellos porque sabía la palabra de Dios. Y esta palabra le enseña a usted a tener conceptos de la vida, conceptos de la justicia, conceptos del amor, conceptos de la paz, conceptos de la forma de ser. Entonces, no digas que eres un niño. Y vamos a colocar acá entonces a jóvenes. Hoy no, porque yo podría decir acá entonces a Catalina: venga para acá, a ver, denos un testimonio, diga la palabra de Dios. Y pastor, me cogió a mí como en frío, ¿sí? Entonces vamos a dejar que pase un momento y unos días para darles púlpito a estos que tienen más o menos de la edad de 15 años para adelante. ¿Correcto, hermanos? ¿Qué dicen los mayores, hermanos? ¿Y cuál sería la exigencia? ¿Cuál sería la exigencia para que un joven venga y reemplace al pastor? ¿Cuál sería la exigencia? Que esté preparado, que salga algo de dónde, de la palabra del Señor, ¿verdad? Entonces debemos de tener esto en cuenta. Gloria al Señor. Otro consejo. Entonces ya vamos en consejos. Un punto que habla en Isaías 40:30 es algo que debe tener cuidado usted, jóvenes, porque tienen el problema de desmandarse. Ustedes a veces consideran que la tienen toda, y algunos, especialmente cuando vienen estudios universitarios, trasnochan, no comen, ¿sí? Y se descuidan físicamente. Y la palabra del Señor nos dice que los muchachos que tropiezan y caen, o los muchachos se fatigan y se cansan, y los jóvenes flaquean y caen. Ustedes deben de darse cuenta que tienen que tener cuidado con el manejo de su vida en lo que tiene que ver con las disciplinas normales de dormir correctamente, las horas que deben ser, las comidas adecuadas, ¿cierto? Y las vivencias de diversión adecuadas. La juventud es la que se desmanda para hacer cosas, ¿sí? Pero tiene que tener cuidado, porque el Señor está diciendo que ustedes también se fatigan y se cansan, y puede haber un peligro que usted tenga un trastorno emocional, que usted tenga un trastorno estomacal, que usted tenga un trastorno mental, y que por dedicarse a tanto se canse y después usted quede con un problema. Y sabemos que los hay, ¿cierto? Pero la Biblia dice que los que esperan en Jehová, ¿qué dice la palabra? Nuevas fuerzas tendrán. Correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Aquí los voy a incluir a ustedes, los mayores de 41 años.
Metamos a la gente de 60, que donde estoy yo, llegando a los 65 años. Yo soy esa persona que creo que Dios me da fuerzas al cansado, fuerzas al que no tiene ninguna. Si usted joven está necesitando tener una situación de esfuerzo mayor, no vaya a tomarse ciertas bebidas que son como energizantes, ¿cierto? O de pronto decir que se hace un colapso de tal cosa para no dormir durante 3 días. Cuidado, pídale mejor al Señor que le puede dar las fuerzas para cumplirla con la universidad y con la tarea que tienen. Amén, hermanos. ¿Están buenos los consejos? ¿Les sirven a ustedes? Ok, ustedes se fatigan, se cansan. No crean que tienen ilimitadas. Por favor, mucho cuidado en las diversiones, ¿sí? Sigamos mirando la palabra del Señor, porque el Señor nos está diciendo aquí algunos consejos más. Por ejemplo, cuando miramos allí en Daniel nos muestra, en el capítulo 1 de Daniel, nos muestra que cuando hubo un dominio del imperio babilónico, que lo estamos hablando de que tenían que irse, algo sucedió por Nabucodonosor. Cuando tomó a toda esta región de Judea y los mandó, los deportó para ir a Babilonia, se dio cuenta que habían jóvenes, y se dio cuenta que eran jóvenes muy capaces y muy inteligentes. De parte de Nabucodonosor, el emperador, quiso capacitarlos en sus idiomas de los caldeos, en sus artes, en sus libros, y escogió a muchos de ellos. Dentro de esos estaba ¿quién? Daniel, Ananías, Misael, Azarías, que eran los hijos de Judá. Pero cuando nosotros encontramos la palabra más adelante, allí en Daniel capítulo 1, dice que el rey, versículo 3 del capítulo 1 dice: él escogió a estas personas, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñasen las letras y las lenguas de los caldeos. Y les señaló el rey aún porciones del alimento, de la comida. Y ahí estaban los que estamos enumerando. Pero Daniel, en el versículo 8, un joven, tal vez volvemos de la edad, no pasaría de 20 años. Él, juntamente con sus amigos, propuso una cosa. ¿Qué propuso él? No contaminarse, ¿cierto? Propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por lo tanto al jefe de los eunucos que no se lo obligase a contaminarse. Mire, jóvenes, ustedes son necesarios en esta juventud en esta sociedad productiva. Y en este momento se está dando que la posibilidad de trabajo la tienen ustedes. Por favor, ustedes son apetencia en la sociedad, apetencia para los empleos, a los buenos, porque estos en alguna forma, yo creo que miraron la hoja de vida de parte de Nabucodonosor y conoció quién era Daniel y quién era Azarías, quién era Misael, quién eran. Estos son príncipes, estos son bien estudiados, incluso están reconocidos en su país como grandes, a pesar de la juventud que tenía, porque estamos hablando de que los judíos tenían desde los 13 años y los quiere meter para gobernar en un imperio. Así como los Estados Unidos maneja a muchos países nuestros, pues en ese tiempo Babilonia tenía como 65 países bajo control, dentro de ellos Israel. Y digo, voy a controlar a Israel con su propio pueblo. Pues bien, jóvenes, cuidado, mucho cuidado de que permitan tomar las costumbres que tienen al lugar donde ustedes van. Y yo voy a darles un testimonio malo, perdóname por anticipado, porque yo fui escogido para trabajar en la empresa IBM de Colombia, en el fondo de empleados de la IBM de Colombia, una empresa internacional. Estaba yo con 18, 19 años y comencé a tener, y yo les he hablado de milagros que Dios hizo. A mí me pagaron como un profesional. Yo comencé a ganar buen dinero desde temprana edad. Pero allí había una costumbre dentro del ambiente. Les gustaba en las reuniones que se tenían de la gerencia para hablar de los proyectos, el cigarrillo.
Y entonces yo quise mostrarme como igual con ellos, sabiendo que no había fumado, comenzar a fumar. Esto no lo sabe mi hijo Juan Carlos, perdona Juan Carlos, mal testimonio de su papá, ¿sí? Y entonces estuve fumando una semana, 2, hasta 3 semanas. Y yo me di cuenta, yo estoy igualado. ¿Por qué estoy igualándome a ellos? Si esto es dañoso y esto no bendice ni es la correcta. A mí no me formaron y esto lo he tenido. Y entonces propuse no volver a fumar. Y gloria a Dios, no volví a fumar. Pero tenga cuidado, propóngase cosas buenas como hizo Daniel, Azarías, Misael y otros más que están aquí. Azarías propusieron no comer la comida del rey. ¿Por qué? Porque era una comida ofrecida a los ídolos, a los dioses, y el castigo que Dios los había sacado de su nación era porque eran idólatras. Y ellos dijeron: en ninguna forma vamos a comer esa carne que la entregan primero a los ídolos. No vamos a eso, vamos a comer la comida casera: papas, arroz y carne, ¿cierto? Ok, ¿están dispuestos, jóvenes? Porque Dios dice que bendijo esta decisión de Daniel, y dice Dios que les dio una gracia exclusiva a ellos y dio una bendición que les dio capacidad. Cuando los evaluaron, encontraron a esos 4 muchachos 10 veces superiores a las demás jóvenes de las otras naciones, incluidos los de Babilonia. Dice la Biblia, aquí lo tengo yo, está abierta la Biblia, ¿sí? Que en este caso tuvieron esa bendición de Dios. Jóvenes, ¿quieren la bendición de Dios? Propónganse no contaminarse. Propónganse en estar en la lectura de la palabra de Dios. Entiendan es que lo más importante es saber que Dios los toca con sabiduría para sus propios estudios. Bueno, yo sigo mirando entonces, ahora que se me hizo mi celular, uno de viejito ya se le pierde en la propia cara lo que no tiene. Bien, miren lo que dice Proverbios capítulo 7, versículo 7. Me puse a ver, dice la Biblia, a los inexpertos o a los simples, y consideré entre ellos a unos jóvenes, a un joven falto de entendimiento, en la versión que estoy mirando, falto de juicio, un joven que se dejó seducir de una prostituta, se dejó seducir de una mujer caliente. Y cuando dice Proverbios, este joven fue como oveja al matadero a quitarle la cabeza. Su vida era espiritualmente buena, pero al dejarse vivenciar la parte sexual, estaba perdiendo la gracia de Dios. Ese libro de Proverbios es importante y es leerla continuamente, porque es el libro de sabiduría, jóvenes. Una persona mayor que ya murió, Billy Graham, casi cumpliendo los 100 años, decía: todos los días leo un capítulo diario de Proverbios. ¿Y cuántos son los capítulos de Proverbios? 30, 31, ¿cierto? Y todos los días era un joven, y después se volvió anciano, de respeto para todos los presidentes de los Estados Unidos, como fue Billy Graham. Entonces, este inexperto en cuanto a las situaciones se dejó seducir. Hay una de las cosas que está seduciendo a la juventud en este momento, y es la vida sexual. Las vivencias sexuales están desde los casi 13, 14 años ya los muchachos. Y uno les va a explicar, ellos saben más que uno, ¿cierto? Ellos ya conocen muchas artimañas de esto. Pero dice la Biblia, un inexperto, un joven que comete el error para su vida. Ok, cuidémonos con esas áreas. Otro de las observaciones que nos habla en Eclesiastés capítulo 4 versículo 13, nos dice algo muy importante a la juventud. Y dice: más vale pobre pero sabio que rey viejo pero necio, que ya no sabe recibir consejos. Y aquí dice: mejor es el muchacho que pobre y sabio que el rey viejo y necio que no admite consejos.
Mire, joven, si su naturaleza, su estructura de sus padres ha sido, digamos, recursos limitados, recursos bajos, no se considere que su vida es miserable. Usted no tiene valor porque por no tener dinero. Usted tiene valor es porque usted sea sabio. Y aquí lo está comparando con un rey viejo pero necio. Y un rey, pues uno diría, pues ya es viejo, ha tenido plata, tiene honores, tiene reconocimiento. ¡Ay, qué interesante ir detrás de ese ejemplo! Pero Dios le está diciendo en Eclesiastés, no mire eso, porque es un necio, un viejo necio, caprichoso y con sus mañitas. No lo mire. Mírese usted que a pesar de es pobre, usted es sabio. ¿Daniel era sabio o no? Fue muy sabio. A los 15 años, 16 años, sabía elegir, sabía decidir, que fue una enseñanza que tuvimos hace 15 días, creo, o hace 8 días la tuvimos, damos la enseñanza sobre esto. Ahora, la palabra del Señor allí en 1 de Samuel, capítulo 3, versículo 1, nos habla también de otro consejo o otro ejemplo. Este es un ejemplo, es de un joven llamado Samuel, que lo obtuvo su mamá en medio de oración y lágrimas, porque ella era una mujer que no podía tener hijos, ¿sí? Era difícil tener un hijo, pero cuando lo tuvo, ella prometió entregarlo para Dios. Y este joven Samuel ministraba a Jehová en la presencia de Elí. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días y no había visión con frecuencia. Mire, jóvenes, este es el tiempo para darles a ustedes plataforma, porque puede ser que aumente la gracia y la unción de Dios con ustedes que con nosotros los mayores, y me pongo como viejo yo. En este caso Elí era el sacerdote, era el líder, pero Dios permitió que Samuel llegara a la iglesia, al templo, podríamos decir, y él comenzó a ministrar. ¿Y sabe a quién le interesó Dios hablarle? Al viejo Elí, que ya las sabía todas. A ese joven fue el que quiso el Señor hablar. Y en este caso, lo que él le habla es la revelación de lo que necesita en esta instancia Israel. Y el Señor habló estas cosas. Lo que él habló fue que iba a los hijos de Elí, que iba, en este caso, a los hijos de Elí, los iba a quitar la vida por pecadores, fornicarios, por un mal testimonio en el propio templo, y que a él, siendo de 14 años, lo iba a levantar como el gran sacerdote. Dios hace cambios. La iglesia del Nazareno está diciendo: no más con ese tipo de hombres ya mayores que se han quedado en que Dios no sirve, que no hay una unción de los milagros y todo. No quiere decir que todos los jóvenes, los viejos van a acabar, no, sino que es necesario que haya, ¿cierto? Y qué bonito oír ideas frescas. Entonces, sirva al Señor, queridos jóvenes. El Señor bendice al que le sirve. El Señor abre puertas al que le sirve. Yo sé que aquí hay una juventud hermosa. Para mí, yo lo creo firmemente, que necesitan que el Señor venga a tener una bendición especial. Por último, voy a tener un versículo que está allí con Pedro. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 5. Otro consejo importante: cuidémonos, porque aquí hay mucha joven soberbio. Hablo del país Colombia, que respetan a los mayores, incluidos al papá. Dice asimismo: jóvenes, o igualmente jóvenes, están sujetos a los ancianos, en este caso a los padres, a las personas mayores, y todos sumisos unos a otros y revestidos de humildad, porque Dios resiste a quienes, a los soberbios, y da gracia a los humildes. Ese es otro consejo importante para ustedes, jóvenes. Qué bonito que un papá le vaya abriendo camino a su hijo o a su hija, pero qué terrible que ese hijo, esa hija,
no quiera oír a su anciano padre. Hablamos porque es mayor, no lo que es muy canoso, pero le dio que es mejor oír a sus amigos. Le dio mejor que ellos sí saben más de la vida que su propio padre o su propia madre. Y en vez de poner atención a los retos, llamadas que hace su papá, su mamá, o que hace un pastor, o que hace un hermano mayor de la iglesia, este viejo chuchumeco que me va a estar hablando a mí, ¿sí? Ya ni camina y ahora quiere enseñarme a caminar, ¿sí? Ya ni habla y ahora quiere enseñarme a hablar. Y a veces criticamos, despreciamos y respetamos a nuestros hermanos mayores, o en este caso a nuestras autoridades. Cuidado, queridos jóvenes, porque el Señor, para Él, es vengativo sobre esto. No irrespete a tu padre, no irrespete a tu madre, no irrespete a tu abuelo, a tu abuela, ¿no? A tu tío, a tu tía. Puede que ellos tengan un concepto de la vida que no le agrada a usted, puede que el consejo no le agrade, pero respete y entienda que muchos de ellos quieren darle a usted un consejo porque ya ellos pasaron por ese error, porque la embarramos y no queremos que caiga nuestro hijo en el mismo hueco, nuestra hija en el mismo problema. Estos son consejos que Dios tiene en su palabra. ¿Cómo le parecen, jóvenes? Bueno, yo voy a invitarlos acá. Voy a invitar a todos los que tengan de 15 a 40 años que vengan aquí adelante. Hay unos que tienen el pelo blanco. No vengan, por favor. Bueno, aquí mi hijo tiene ya casi el pelo blanco, pero él está todavía entre los 40. Esta es la juventud de la cual estamos dándole palabra en el día de hoy, dando consejo. Mire, más fuertes que uno, ¿cierto? Yo que me voy a meterme con alguno de ellos que es tan fuerte. Venga, hagan otra filita, métase por acá, métase aquí en otra filita acá. Eso, den la vueltica. Ese es el divino tesoro que tenemos en la iglesia. Mira, aquí hay hasta uno bien barbudo, pero buen músico, ¿sí? Gloria a Dios. Siga corriendo más. No se hagan tan lejos. Venga para acá, ¿sí? Correcto. Incluso que la cámara los muestre, a ver cómo están. Muchachos, señoritas o señoras, algunas están casadas. Dios quiere fijarse en ustedes. Dios quiere utilizarlos a ustedes. Dios quiere plasmar su gloria sobre ustedes. Dios quiere hacer milagros y prodigios por medio de ustedes. Dios quiere que ustedes levanten su voz y declaren esperanza para la vida, comenzando desde la propia iglesia, de su casa. Ese es el tiempo que ustedes necesitan, y especialmente los que están terminando la universidad o los que ya han terminado, provisiones de parte de Dios con buenos trabajos. Propónganse lo que estamos aquí mirando. Propónganse a buscar a Dios. Lamentablemente ayer que tuvimos un ayuno de 24 horas, hacemos ayunos no había prácticamente sino unos 2 jóvenes nomás. ¿Y eso para qué oramos? ¿Y eso para qué ayunamos? ¿Y eso para qué leemos la Biblia? ¿Y eso para qué? Usted no ha experimentado a Dios. Entonces, cuando lo experimente, usted querrá comerse este libro completamente, porque este libro tiene palabra de vida eterna, porque este libro tiene promesas para ti, no solamente para los mayores, para ti. Porque yo me coloco aquí delante de ustedes, que desde mi juventud he visto la mano poderosa de Dios bendiciendo mi vida. Económicamente he sido bendecido. Podría estar más bendecido si no hubiera hecho malas decisiones económicas, porque las he hecho mal. Mi hijo sabe muchas veces malas decisiones que su papá tenía. Pero que me ha bendecido el Señor económicamente, me ha bendecido. Que me ha bendecido con un buen hogar, que me ha bendecido con unos hijos especiales, que me ha bendecido con salud.
que me ha bendecido en viajar por el mundo, que Dios lo ha hecho. No, pastor, ¿cuántos años tenía? 16, 17, 18. Yo una vez le pedí al Señor que me diera un empleo y me abrió las puertas en un lugar. Y después le pedí otro empleo y me abrió las puertas y me bendijo el Señor. Todavía me sigue bendiciendo, pero fue en la juventud. Dios quiere colocar sus ojos en ustedes, plasmarlos, pero ustedes necesitan escucharlo. Ahora tenemos un tiempo de capacitación muy hermosa. Aquí unos libros que volvemos a repetirlo. Ya van terminando un grupo de los 50, lamentablemente, un grupito pequeño de jóvenes, pero otro grupito están estudiando esos libros de cómo ser como Cristo, a la semejanza de Cristo, qué es ser, qué es estar en Cristo, y unas enseñanzas exquisitas, hermosas. Quisiéramos orar por ustedes. Aquí hay papás donde sus hijos han venido a estar aquí. ¿Por qué no vienen para orar? Vamos a orar. A ver, voltéense ustedes y arrodíllense. Es una forma de humildad ante Dios, la supremacía vida. Qué bendición que su hijo se ha utilizado. Yo estoy en plácemes con mis hijos, con mi hija Liliana, con mi hijo Juan Carlos, con mi hijo David. Ahora entraré a tener plácemes con mis nietos. Mi hijo menor me ha hablado que él tiene un hijo, ¿sí? Y el hijo que tiene la hija, ¿sí?, de Juanca. Gloria al Señor. Pongamos las manos y bendigamos la vida, no solamente de nuestros hijos. Son un tesoro, son una bendición, y de acuerdo a la Biblia los quiere utilizar aún más que a nosotros, porque los ama especialmente. Señor Dios Todopoderoso, Creador del cielo, de la tierra, de todo el universo, tú diste la vida en un momento, en un día, en una forma especial de estas mujeres, de estos hombres. Y glorioso Dios, cuando, Señor amado, fueron gestados, era el propósito tuyo. Tal vez no la voluntad de esos padres, para muchos sí era la voluntad. Tal vez allí ustedes, queridos jóvenes, emergieron en ambiente de amor, de pasión entre un hombre y una mujer, entre un padre y una madre, pero posiblemente algunos no. Pero el propósito de Dios era que tú nacieras y tuvieras vida, y conocieras a tu Creador, y supieras que el Creador te quiere levantar para propósitos grandes en la tierra, para hacerte un hombre o una mujer que bendice a otros y que ayuda a otros, y que en realidad pueda fluir la presencia de Dios sobre su cabeza, sobre sus emociones, sobre sus sentimientos, sobre todo su ser. Fluye poderosamente, Dios Todopoderoso. Mira, glorioso Dios, estas vidas en tu nombre, glorioso Dios. Colocamos nuestras manos, Señor, en señal, Señor amado, de bendición y de aprobación de sus vidas, amado Dios, Señor. Tócales grandemente, glorioso Dios, Señor, que en realidad puedan comprender, Señor, que la vida en riqueza es la vida de los principios y los valores de la palabra tuya, amado Dios, Señor. Bendígalos grandemente, Dios. Tómalos, Señor, que entiendan que este país necesita de ustedes, no para que vayan a otro país, sino para que se queden en este país. Y Dios va a proveer, y Dios va a dar, y Dios va a influenciar sobre su vida, sobre su mente, sobre su cuerpo, sobre todo su ser, en el poder de nuestro Dios Todopoderoso. Señor, fluye tu gracia y tu poder. Oh Dios, Señor amado, aquí hay una juventud hermosa. Son hermosos, glorioso Dios, hermosas en el nombre tuyo, glorioso Dios, Señor. Tu palabra está manifestando cosas especiales, amado Dios, Señor. Oh glorioso Dios, tú estás diciendo, Señor amado, glorioso Dios, con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz pediré al Señor misericordia. Delante de Él expondré mis necesidades, dígalo así, delante de Él manifestaré mis angustias. Y cuando mi espíritu estaba angustiado dentro de mí,
Tú conociste mi senda, Dios, y tú, Señor amado, glorioso Dios, me levantas. Señor amado, clamé a ti, Dios, y dije, tú eres mi esperanza. Dígalo: Dios todopoderoso, Padre de los cielos, tú eres mi esperanza. Señor Jesús, tú eres mi hermano mayor, el que ha pagado el precio por mi pecado en la cruz. Tú eres el testimonio y el ejemplo de la vida. Tú eres mi esperanza, la porción en la tierra de los vivientes. Escucha mi clamor, Señor, porque tengo grandes necesidades y tengo grandes sueños, amado Dios. Fluye tu gracia, fluye tu poder, fluye tu gloria, fluye tu majestad. Querido joven, tendrás este micrófono y tendrás una plataforma para hablar a otros de las experiencias que has tenido con Dios, de las experiencias que has tenido con el Señor. También podrás venir a estar acá dando testimonio que has cometido errores, pero que Dios lo ha sacado de tus propios errores y te ha librado de situaciones de aflicción. Hoy me llama una mujer jovencita aquí, Jennifer Aldana, diciendo que hubo un accidente y ella con su hija es menor de 40 años. Esta muchacha está diciendo que en medio de esto pidió a Dios y el Señor la ha protegido. Está ahorita en la clínica, pero ella dice: Dios, protejo primero a mi hija, y no le pasó nada. Y yo tengo tal vez pequeñas situaciones de confrontación porque prácticamente podía ser la muerte, pero Dios me cuidó. Ese testimonio vale la pena. Y tú tienes un testimonio cuando tú rogabas por la universidad y el Señor te abrió puertas en la universidad. Cuando tú tenías necesidad de un trabajo y rogó y ayunó y imploró, y el Señor te dio el trabajo que tú necesitabas. Cuando a ti te faltaba identidad y propósito de la vida, vino el Señor por la medio de la palabra y por medio de consejeros ancianos y te dieron una: ¿qué es tú? ¿Quién eres tú? ¿Hacia dónde vas? ¿Para dónde corres? ¿Para dónde es tus iniciativas? Aleluya, glorioso Dios, Señor. Fluye hoy, Señor amado, levantándolos, Señor, como grandes hombres y mujeres para la gloria tuya. Los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén. Gloria a Dios.